vida, nuestra necesidad. Asimismo nos vas a hablar en esta noche. Señor, gracias Señor, porque tu palabra tiene poder para edificar nuestras vidas. Gracias Señor, porque hoy nuestra mente y nuestro corazón están abiertos a lo que tú nos vas a hablar. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, amados hermanos. Alaba el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor, versículo 23. Hoy es un tema, hermano, que hoy en día ya casi no es predicado en las iglesias. Es un tema que no es muy predicado en las iglesias. Estoy hablando de las iglesias de la prosperidad, porque en las iglesias del Señor se predica ese tema. Mira lo que dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios, amado hermano. Puede sentarse, hermano, puede sentarse. Dios nos quiere santificar por completo. La Biblia habla de que nosotros somos un ser. Nosotros somos un ser que está compuesto por un espíritu, por un alma y por un cuerpo. Entonces entendemos que dentro de este caparazón hay un alma y hay un espíritu. Y cada uno de estos tres, Dios dice que se debe guardar, que se debe cuidar de manera irreprensible. La palabra irreprensible, hermano, mire, yo sé que dice sin falta, sin defecto, irreprochable. Diga conmigo: sin falta, sin defecto, irreprochable. Pero como el tema es tan extenso y no me da el tiempo, porque tendría que hablar del espíritu, del alma y del cuerpo, hoy voy a hablar de la importancia de la santidad del espíritu. Todos tenemos un espíritu. Usted y yo tenemos un espíritu. Y si nosotros no conocemos cuál es la función del espíritu del hombre, difícilmente vamos a santificarnos, vamos a guardarnos. Entonces Dios creó al hombre, dice que del polvo de la tierra. Y si quiere vamos a verlo. Génesis 2:7. Génesis capítulo 2. Versículo 7, voy a leerlo rápidamente. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Ese es el espíritu. Y la palabra espíritu, escucha hermano, es la palabra neuma, que quiere decir aliento, corriente de aire, y también quiere decir respiración. Hay otras que definen como soplo. O sea que Dios sopló en nuestra nariz. Aliento de vida. Y entró el espíritu dentro de nosotros. Y cuando el espíritu entró en ese cuerpo, en esa del polvo que Dios había, esa figura, se formó lo que hoy somos, llamados el alma. ¿Llamado qué? El alma. Acá, por eso dice al final, escuche, dice: y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre, ¿un qué? Ser viviente. Otros lo definen como alma viviente. Entonces, ¿cuándo se produjo el alma? Cuando hubo un contacto.
del espíritu y el cuerpo. De ahí apareció el alma. Dios formó el alma dentro del ser humano. Que ese soy yo, el alma. Esa es la realidad, la persona como tal. Pero la Biblia dice que Dios sopló un espíritu. Y ese espíritu fue colocado dentro de un cuerpo. Y allí es donde Dios habita. ¿Dónde habita Dios? En el Espíritu. ¿Dónde se asienta el Espíritu Santo? En el Espíritu del hombre. Ahí es donde viene el Espíritu Santo, al Espíritu del hombre. Por eso dice la Biblia que el que se une al Señor, ¿qué dice? Un espíritu es con Él. Escuche. El que se une al Señor. ¿Cuándo nos unimos al Señor? Cuando Él derrama su Espíritu Santo. Porque una cosa es el espíritu del hombre, otra cosa es el Espíritu Santo. Y Dios nos da el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, cuando nosotros recibimos a Jesús, creemos en Él, el Espíritu Santo entra en nosotros y se fusiona con el espíritu del hombre. Y ahí es donde nosotros nacemos de nuevo. Y ahí es donde se cumple la palabra que Juan le dijo a Nicodemo: si tú quieres ver y entrar al reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer del agua y ¿de qué? Del Espíritu. ¿Qué es lo que está muerto en el hombre cuando el Espíritu Santo no está? ¿Qué es lo que está muerto en el hombre? El Espíritu. Por eso es que un hombre que no tiene a Dios, o al menos no ha recibido un mover de Dios en su vida, está muerto espiritualmente. Y las cosas de Dios no las entiende, y mucho menos puede relacionarse con Dios, porque su espíritu está muerto. Y ahí es donde el Espíritu Santo viene y le da vida al espíritu. Entonces el espíritu como que se despierta. El espíritu, a la Biblia le llama la regeneración. Deja de ser un espíritu muerto, ahora viene a ser un espíritu con vida. Entonces ahí es donde la persona tiene un despertar. Y usted ve que el que antes no oraba, comienza a orar. El que antes no venía a la iglesia, comienza a venir. El que antes no entendía las cosas de Dios, ahora comienza a entenderlas. Amén, amén. Porque su espíritu fue despertado. Porque su espíritu ahora tiene vida. Amén. Vida que le dio ¿quién? El Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos un espíritu. ¿Y qué es lo que hay en ese espíritu? En el espíritu que tú tienes y que yo tengo. ¿Para qué Dios nos dio un espíritu? Si nosotros no tuviéramos un espíritu, sería imposible tener una relación con Dios. Porque lo que hace que nosotros podamos tener una relación con Dios es el espíritu que Dios ha puesto en nosotros. Es como el cordón umbilical. Hace mucho tiempo, yo me acuerdo, yo vi una película hace un tiempo, muy interesante, de unos buzos de Estados Unidos, que se colocaban un traje, un casco grandísimo, demasiado pesado, y a esos buzos los sumergían. Y ellos quedaban conectados de una manguera, y esa manguera era la que les proporcionaba el oxígeno. Y a través de eso era que también ellos escuchaban y recibían órdenes. Pero estaban a una profundidad impresionante debajo de la mar. Yo podría decir que esa manguera es como el espíritu, que permite que el Dios te pueda hablar allí, que Dios te pueda traer sueños, que Dios te pueda dar visiones, que Dios pueda revelarse a tu vida. Es como esa manguera. ¿Qué hay en el espíritu? Diga conmigo, la conciencia. ¿Alguna vez usted se ha dado cuenta que tiene una conciencia?
¿Cuántos sabemos que tenemos una conciencia? ¿Qué hace la conciencia en nosotros? ¿Qué produce la conciencia? Algunos dicen la conciencia es esa voz interior que te dicta lo bueno y lo malo, aunque tú no lo conozcas. Es esa voz interior que te redarguye, que te remuerde, que cuando hacemos algo malo, inmediatamente ella nos da una alarma y nos dice, eso no está bien. Esa es la conciencia. Por eso muchas veces su conciencia, a muchas personas la conciencia no los deja dormir. Cuando una persona le quita la vida a otro y lo hace, digamos, estamos hablando de alguien que por primera vez le quitó la vida a otra persona. Eso es difícil para esa persona. Aunque se crea el más rudo, aunque se crea el más fuerte, porque tiene una conciencia que siempre le va a decir, acuérdate lo que hiciste, acuérdate lo que hiciste, acuérdate lo que hiciste. Entonces la conciencia precisamente es lo que nos permite percibir, voy a decirlo de esta manera, lo correcto y lo incorrecto, a pesar de que nadie te lo haya dicho. La conciencia es aquella que nos condena o nos justifica. ¿Cuántos nos sentimos tan tranquilos cuando estamos haciendo las cosas bien? ¿Alguna vez tú has hecho algo bien y tu conciencia te dice, bravo? No sé si a alguno le ha pasado. Cuando usted está tranquilo, ¿cierto? Que se robaron algo, que a usted le echaron la culpa. Y usted dice, pero yo estoy tranquilo porque mi conciencia me defiende. Amén. Amén. Es el espíritu del hombre. Ahí está. ¿Qué más nosotros podemos encontrar en el espíritu del hombre? Cuando Dios nos dio su espíritu, Dios también nos entregó información allí. Allí también hay información. Allí están las leyes de Dios. Las leyes que aunque tú y yo no las conozcamos, en lo más profundo de nuestro ser, sabemos que hay cosas que no se deben hacer y cosas que hay que hacer. Hay gente que nadie le dijo, y al menos tal vez no lo leyó, que no se puede robar, ¿cierto? Pero esa persona dentro de él, hay una ley que le dice, es malo robar. Hay muchas cosas, hermano, dentro de nosotros que cuando las vamos a hacer nos dice, eso no se hace, eso no está bien, eso sí está bien, eso no está bien. Porque Dios escribió su ley en nosotros y está dentro de nuestro espíritu. ¿Qué más nos permite el espíritu? El espíritu nos permite tener una comunión con Dios. Sin el espíritu sería imposible tener una relación con Dios. Ahí es donde nosotros logramos oírlo y logramos verlo. ¿Por qué? Porque Él viene a nuestro espíritu a través del Espíritu Santo. La Biblia dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Por eso a usted nadie tiene que decirle que usted es hijo de Dios, porque usted adentro sabe que levántese el que se levante, digan lo que digan, usted es un hijo de Dios. Porque el Espíritu Santo habla a nuestro espíritu. Porque es la comunicación. El espíritu que hay dentro de nosotros nos permite comunicarnos con Dios, recibir de Él. A través del espíritu, de la comunión, accedemos a la realidad del espíritu. Si no tuviéramos un espíritu, seríamos seres humanos de la tierra únicamente.
Seríamos solamente terrenales. Nuestra vida y nuestra alma estaría viciada únicamente a lo terrenal. Hablaríamos como terrenales, nos comportaríamos como terrenales, pensaríamos como terrenales, nuestra vida sería terrenal. Pero gracias al Padre y gracias a que nos ha dado un Espíritu y gracias al Espíritu Santo podemos hoy ser espirituales. Pensar como Dios piensa, ver como Dios ve, hablar como Dios habla, sentir como Dios siente. ¿Cuánto le damos gracias a Dios por el Espíritu? Y también el Espíritu, hay una parte que se llama la intuición, que muy pocas veces podemos nosotros como hacer uso de esa área, pero es esa área que es como un sentir, es como un conocimiento interno. Voy a leerlo aquí, que nos prevé de determinadas situaciones. ¿Cuántas veces le ha pasado que usted va por un lugar y algo en su interior le dice no te vayas por allá? Y usted dice, uy, no, yo mejor me voy por acá. Y resulta que allá lo estaban esperando para... algo iba a pasar allá. Entonces nuestro espíritu logró intuir y nos logró comunicar que algo había mal allí, que debíamos salir de ese lugar. Eso es una intuición. Lograr percibir algo que va a suceder, que se escapa de toda razón y que se escapa de todo conocimiento humano, pero que viene directamente del Espíritu. Como ya entendemos para qué es el Espíritu, por qué tenemos un Espíritu adentro, ahora sí tenemos que entender que Dios dice que debemos ¿qué? Guardarlo irreprensible. Mira lo que dice 2 Corintios capítulo 7 versículo 1. Segunda carta a los Corintios capítulo 7 versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor ¿a quién? De Dios. Entonces quiere decir que nuestro espíritu también se contamina. ¿Nuestro espíritu qué? También se contamina. Pastor, yo pensé que el espíritu era perfecto. No. El espíritu del hombre también se puede contaminar. Y también se puede corromper. Y yo voy a dejar esta para que nosotros meditemos. La Biblia dice que el espíritu vuelve a Dios que lo dio. ¿Usted ha escuchado eso, verdad? Pero ¿será que Dios recibirá un espíritu corrompido? ¿Será que Dios va a recibir un espíritu contaminado? Yo le dejo para que lo medite. ¿A dónde irán esos espíritus? Entonces escuche esto. La Biblia dice, limpiémonos de toda contaminación espiritual. No vamos a ver la contaminación de carne, vamos a ver la del espíritu. ¿Qué cosas contaminan el espíritu del hombre? Presta atención. Todo aquello que tenga que ver contacto con el ocultismo. Todo lo que tenga que ver con ocultismo, brujería, hechicería, santería, todo lo que tenga que ver con nueva era, el yoga, hay que tener mucho cuidado con eso.
Porque eso, las personas que practican yoga están contaminando su espíritu. Porque en el yoga, detrás de esa práctica, hay espíritus que se mueven. Espíritus de las tinieblas. Ponga atención. Contacto con el ocultismo. El Señor le dijo al pueblo de Israel que ellos no podían tener contacto alguno con brujos, ni hechiceros, ni sortilegos, con nada de eso. Que eso era abominable a los ojos de Dios. Y el Señor le dijo, no se contaminarán con esto. Lo desecharán. No lo van ustedes a permitir en su vida, ni adivinación. O sea que las personas que van donde un brujo están contaminando ¿qué? Su espíritu. Pero no solamente las personas que van donde un brujo, no solamente las personas que le prenden, que van donde una divina, también la idolatría. La idolatría también contamina el espíritu del hombre. Pastor, ¿por qué? Porque la idolatría es adorar a un Dios que no es el Dios verdadero. Nuestro Dios, Jehová, Yahweh, el Shaddai, el Shalom, el Elohim. Y de Jehová. Entonces la idolatría también contamina el espíritu. El contacto con lo oculto, por ejemplo. Mire, y acá es donde nosotros tenemos que entrar a ponerle mucha atención. Porque alguien va a decir, pastor, yo no voy donde los brujos. Pastor, es que yo no tengo libros de brujería, yo no practico eso, pastor. ¿Cómo voy a contaminar mi espíritu? Aunque hayan cosas que no se practiquen, hay cosas que sí se pueden meter a la casa. Libros de brujería, libros de ocultismo. Alguien dice, pastor, yo no tengo eso en mi casa. Yo quiero preguntarle, ¿alguien acá de pronto llegó a ver en su casa películas de Harry Potter? No vaya a levantar la mano. Todo lo que tiene que ver con Harry Potter es brujería. Todo lo referente al espíritu del hombre va relacionado con los 5 sentidos. Lo que veo, lo que oigo, lo que hablo. Voy a tomar esos 3, que son los más principales. Lo que veo, lo que oigo y lo que hablo. ¿Qué estamos viendo nosotros? ¿Qué estás viendo en la televisión, en tu celular, que puede estar contaminando el espíritu? Películas satánicas, de demonios, películas de terror. Esas cosas contaminan el espíritu y abren puertas a los demonios. ¿Cuántos niños ha visto usted endemoniados por ver esas películas? Pastor, yo no tengo películas. Pastor, yo no tengo libros. Los juegos de videos. Esos juegos de video de violencia, de muerte, de cazar al otro, asesinarle, quitarle la vida. Todo eso contamina el espíritu. Pastor, es que a mí me cuesta orar. Pastor, yo no sé, yo no me puedo concentrar. A preguntarle al Señor si no puede ser esa tu causa. Tal vez tu casa está llena de cosas que no dejan que puedas tener esa comunión con el Señor. Tal vez hay algo en tu casa que está bloqueando esa comunión con el Señor.
Es que no sé, pastor, yo no tengo hambre de Dios, no siento ganas de nada. Mira, obras de arte. ¿Cuánta gente, hermano, ha metido obras de arte a su casa que tienen simbología satánica? Artefactos, objetos. No, es que me lo regaló mi abuelita de por allá de la India, me lo regaló mi abuelito de por allá de la dinastía china, Shang Wing 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 Chun. Y fue y lo metió a la casa. Tener un dragón en la casa. ¿Quién alguna vez ha tenido un dragón en su casa? Pastor, yo no tengo dragones en mi casa. Vaya, mire, para acá, yo no tengo ni un solo dragón metido. Pero los dragones aparecen en películas, en muñequitos para niños, los dragones aparecen en cuadernos, los dragones aparecen en... ¿Dónde no aparece un dragón? En la ropa de los niños. ¿Y quién es el dragón? Satanás, la serpiente. ¿A quién adoran los chinos? ¿Al dragón? Hoy que estábamos hablando precisamente de comida china al almuerzo, se me venía a la cabeza que allá en Bogotá, bueno, los hermanos que han podido ir allá a Bogotá a comprar comida china, donde los chinos, usted se da cuenta que los locales de ellos son como extraños. Los locales de ellos usted entra y lo primero que va a encontrar es un dragón ahí, pintado en una pared, o la simbología de... Usted va a encontrar objetos raros ahí, imágenes extrañas, en los locales donde ellos venden su arroz chino. Es que ellos tienen una cultura que está contaminada por muchos demonios. Igual a la cultura indígena. Miren, los indígenas, acá hace muchísimos años, los indígenas acá alcanzaron a hacer sacrificios. Yo hablé con un indígena muy antiguo, un anciano, y él me decía eso. Porque ellos rendían culto o hacían eso para los beneficios de la naturaleza. Porque son culturas, pero son culturas que están infectadas por demonios, por la oscuridad. Entonces, tenemos que ir a nuestra casa, a nuestro hogar, y empezar a investigar qué anatema hay, porque esos son anatemas. Y los anatemas muchas veces bloquean el mover de Dios en nuestras casas. Pastor, es que yo no puedo orar en mi casa, me cuesta orar. No sé, hay mucha contienda en mi casa, hay mucha pelea, no prospero, no avanzo. ¿Qué hay allí? Pastor, yo oro, pastor, yo me esfuerzo, yo voy a la iglesia, yo quiero ayunar. Puede haber un anatema. Puede haber un portal espiritual. ¿Alguna vez usted ha ido a la casa de una persona donde usted apenas entra y ya quiere salir corriendo? ¿Usted alguna vez ha ido a una casa, hermano, donde usted cuando entra le duele la cabeza? ¿Siente como una opresión? Hay algo allí extraño. Una vez nosotros fuimos a una casa de una señora que fue a la iglesia y nos dijo que su hija estaba muy rebelde, que su hija estaba... Y nosotros llegamos a esa casa y, hermano, déjeme decirle, yo nunca había entrado a una casa tan horrible como esa. Hasta ganas de vomitar. Y cuando entramos tenían en la pared, tenían una rueda, como con una cabeza de una cabra, horrible eso. Ocultismo, santería, brujería, satanismo. Todo eso contamina el espíritu. ¿Qué más contamina el espíritu? Voy a avanzar, hermano. Diga conmigo, fornicación. Vamos a leer lo que dice Malaquías 2:14.
Cuando una persona, hermano, no puede avanzar en las cosas de Dios, cuando una persona no puede tener el gozo y la alegría que produce el Espíritu de Dios en la vida, es porque hay algo que lo está atando. Hay algo que no le deja despegar, hay algo que no le deja fluir. Y mira lo que dice acá. Y está hablando el Señor del matrimonio, está hablando el Señor de las parejas. Y mira lo que está diciendo. Más diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu padre. Versículo 15. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Ahora mire lo que dice acá, punto. Guardaos pues, ¿en dónde? En vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues, nuevamente lo dice, en vuestro espíritu, y no seáis ¿qué? Desleales, para no decirlo infieles. Pastor, yo pensé que el adulterio y la fornicación solamente era con el cuerpo. La fornicación y el adulterio es un pecado que contamina tanto la carne como el espíritu. ¿Pero por qué el espíritu, pastor? Porque tú no necesitas ir a tocar a una mujer o tener relaciones con ella para adulterar con ella. ¿Qué dijo Jesús? Si alguno mira a una mujer para codiciarla, ¿ya qué? ¿Adulteró en qué? En su mente, en su corazón. Con su pensamiento ya hizo el acto. Y eso se llama contaminar el espíritu. ¿Por qué Dios no se puede manifestar a veces en la vida de una persona? Por más que vaya a la iglesia, por más que ayune, porque su espíritu está ¿qué? Contaminado. La fornicación. ¿Qué es la fornicación? Todo tipo de inmoralidad sexual. Todo lo que sea en contra de lo establecido por Dios. Porque el sexo que Dios aprueba, el único sexo que Dios aprueba, es el que está dentro del matrimonio. Todo lo que esté fuera del matrimonio se le conoce como fornicación. No voy a decir otras cosas acá porque hay niños, pero el autoplacer, yo creo que muchos me entienden lo que estoy diciendo, es fornicación. ¿Y eso contamina qué? El espíritu. La pornografía. La pornografía es algo que entra por los ojos, ¿cierto? La pornografía contamina el espíritu. Y más de eso, entristece al Espíritu de Dios. ¿Sabe, hermano, que esa es una de las cosas que más influyen en la vida de la iglesia hoy en día? Porque nosotros vivimos, hermano, en un mundo donde la pornografía está al frente de nuestros ojos todo el día. La pornografía, con solamente usted ver una mujer semidesnuda, ahí ya hay pornografía. ¿De qué está lleno el Facebook? Vamos a ver el Facebook. Es tan terrible el Facebook, hermano, que yo, la verdad, hermano, yo creería que ya es hasta mejor no tener eso. Yo creo que si
uno es débil en esa área, lo mejor es renunciar a eso. Porque la fornicación, la única manera de vencerla es alejándose. No, pastor, es que yo ayuno, pastor, es que yo oro. Pero ¿sabe usted que la Biblia dice huir de qué? De la fornicación. Cualquier pecado está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo, peca. Entonces la fornicación no solamente es un pecado del espíritu, sino también del cuerpo. ¿Por qué muchas veces hay tanta enfermedad en la iglesia? Pastor, ¿por qué yo mantengo enfermo? Pastor, ¿yo por qué estoy así? Porque la fornicación es el pecado que atenta contra el cuerpo. O sea, lo más probable es que una persona que fornique, tarde que temprano, su cuerpo se va a enfermar. Llámese hoy, llámese mañana, en una semana. Alguna enfermedad llegará a habitar ese cuerpo. ¿Qué contamina el espíritu? Estas cosas. La fornicación. Mirar a una mujer para codiciarla, así no hayas estado con ella. ¿Cómo nos toca a nosotros los varones hoy en día, hermano, andar por el centro? Porque este centro está terrible, hermano. Este pueblo, hermano, no solamente este pueblo, todo el lugar donde usted vaya. ¿Cómo salen las mujeres a la calle? ¿Cómo le toca andar al hombre hoy en día por la calle? ¿Cómo le toca andar al hombre hoy en día afuera? Usted tiene que tener una mirada solamente de aquí para arriba. Y estar en oración y estar reprendiendo y estar metido con Dios. Porque la tentación es brava. Porque los ataques son bravos. Y Dios dice que tenemos que mantener una mente limpia. ¿Cómo mantenemos una mente limpia? Si todo el día estamos siendo bombardeados por imágenes. ¿Se puede, pastor? Claro que se puede. Existe y se puede. Porque Dios dice lo que es imposible, imposible para cualquier hombre, será posible para Dios. Amén, amén. Dios puede ayudarnos a salir de eso, a vencer eso. Amén. Y lo primero que hay que tener es decisión. Tiene que decidir. Usted tiene que determinarse. No volveré a hacer esto. La persona que no se determina seguirá en un círculo ahí, dando vuelta y vuelta y vuelta, hasta que el día que llegue la muerte. Y la persona que muere en fornicación, la Biblia dice que lo que le espera se llama la condenación eterna. Y cuando usted lee por allá 1 Corintios 6:9, usted va a encontrar que el primer pecado que aparece allí, ¿cómo se llama? La fornicación. Mire lo delicado que es eso. Eso contamina el espíritu y contamina el cuerpo. ¿Qué más contamina el espíritu? Palabras corrompidas. Mala palabra, maldecir, decir mentiras. Aunque no te vas a morir por decir una mentira, pero eso va a apagar tu espíritu. Lo va a apagar. Pastor, no pasa nada si yo digo una... Lo va a apagar. Tal vez no lo sientes en el momento, pero después vas a empezar a no querer, porque tu espíritu se está apagando, porque tu espíritu se está durmiendo. Mentir, engañar, la murmuración, el chisme apaga, contamina el espíritu. Y si el espíritu de nosotros se contamina, el Espíritu Santo no va a vivir en la suciedad. Imagínate que
Es como que si tu espíritu y mi espíritu es un túnel y el Espíritu Santo quiere pasar por ese túnel, pero cuando el Espíritu Santo va a pasar por ese túnel se da cuenta que está lleno de excremento de humano. No sé si usted me hago entender. ¿Tú crees que el Espíritu Santo se va a mover ahí? ¿Qué va a hacer él? Permisito, dijo Monchito, ¿cierto? Y se va a hacer a un lado. Perdemos el gozo, perdemos la paz, perdemos la alegría, perdemos las fuerzas, perdemos el deseo hacia las cosas de Dios. Mira lo que está haciendo la boca. Mira lo que hace nuestra boca. Eso no pasa nada, pastor. Eso no pasa nada, hermano. ¿Qué otra cosa contamina nuestro espíritu? Hay gente, hermano, que no ha podido salir de esto. A pesar de que llevan años en la iglesia. Diga conmigo, música mundana. La música mundana contamina el espíritu. La música mundana no tiene nada que ver con Dios ni con el Espíritu Santo. La música mundana fue creada por gente que tiene un espíritu muerto. Por gente que tiene un espíritu contaminado. ¿Y qué va a salir de ellos? Contaminación. Pero cuando las alabanzas las canta alguien que está limpio, que tiene su vida limpia delante de Dios, ¿cómo va a salir la alabanza? Una alabanza poderosa, una alabanza que va a llenar, una alabanza que va a transformar. Amén, amén. Ustedes saben por qué el Señor nos dijo el miércoles, santificaos. No es que yo soy religioso, pastor, y yo solamente me cuido de la falda y de no sé qué. Yo solamente me cuido del pelo, del maquillaje y de la falda. ¿Y tu espíritu? Porque en el espíritu, acuérdense que vimos que hay un área que se llama la conciencia. Tú sabes, hermano, qué pasa cuando alguien constantemente peca, su conciencia llega a un punto en que se cauteriza. Eso lo dice la Escritura. ¿Cómo así que la conciencia se cauteriza? Y siempre se ha usado este ejemplo. El ejemplo de las reses que les ponen una marca con un hierro caliente. ¿Usted se ha visto? Que las reses le ponen una marca con un hierro caliente. Y en el momento les duele. Pero con el paso del tiempo, eso, cuando le pasan el dedo, ya no sienten nada. Porque se cauterizó. ¿Sabe qué pasa, hermano, cuando la conciencia se cauteriza? A una persona ya no le duele pecar. Ya no tiene remordimiento de nada. Y de eso está lleno el mundo hoy en día. Porque hay gente, hermano, que no le da nada hacerse un tatuaje. Y van a la iglesia. Y son cristianos, según. ¿Por qué? Porque su conciencia está cauterizada. Porque estas personas viven tan sumergidas en las cosas del mundo que ya su espíritu está muerto allí. La voz de Dios se apagó. No hay quien le diga lo bueno y ya no escucha lo bueno y lo malo. Solamente vive para lo malo. Por eso la Biblia dice, guardaos, pues debemos tener una buena conciencia delante de Dios. ¿Qué es tener una buena conciencia? Que cuando tú vayas a orar, nada te acuse. No sé cuánto alguno acá ha llegado a ese nivel donde tú vas a orar y nada te acusa. Nada te puede acusar. Tú tienes paz, estás tranquilo. Que cuando le hablas a alguien de las cosas de Dios, nada te puede acusar.
Le estás hablando a alguien del hogar, del matrimonio, de la familia, nada te puede acusar. Tu conciencia está tranquila, está libre, tiene paz. Pero qué difícil es hablarle a otro de algo en lo cual mi conciencia está sucia. Qué difícil era decirle a un ladrón no robe cuando yo estoy robando. Qué difícil es decirle al borracho no tome cuando yo tomo. Y tal vez lo hago a escondidas. Nuestro espíritu, hermanos, tiene